Muy buenos días a todo el público asistente. Reciban un saludo cordial, miembros de la Secretaría de Educación Municipal, educadores, directivos de la Universidad de Nariño, comunidad estudiantil de las diferentes instituciones educativas oficiales de Pasto que hoy hacen presencia. Un saludo especial a todos los televidentes quienes nos siguen a través de Telepasto en esta transmisión en directo. En Claro 930, Legón Telecomunicaciones, Canal 97. Nos pueden seguir a través del enlace de YouTube Segunda Conferencia Piensa y por todos nuestros medios digitales. Bienvenidos todos a participar de la conferencia sobre el significado del proyecto innovador educativo municipal para los saberes y la alternatividad Piensa en la educación del municipio de Pasto, a cargo del investigador y pedagogo Marco Raúl Mejía, asesor externo de la Secretaría de Educación Municipal. Esto se hace con el fin de enriquecer, cualificar, validar y realimentar la apuesta pedagógica que se lidera en el municipio de Pasto. Saludo especial a la mesa principal que nos acompañan. Doctor Henry Barco Melo, secretario de Educación Municipal de Pasto. Especialista Piedad Figueroa, subsecretaria de Calidad Educativa, Secretaría de Educación del municipio de Pasto. Saludo cordial al doctor Álvaro Torres Mesías, líder del Grupo de Investigación Educativa y Pedagógica de la Universidad de Nariño. Saludo al doctor Marco Raúl Mejía, uno de los pedagogos más reconocidos de Colombia y Suramérica. Bienvenido. La construcción del proyecto innovador educativo municipal para los saberes y la alternatividad Piensa ha sido un proceso participativo que ha contado con los aportes de rectores, estudiantes, padres de familia y demás, actores de las comunidades educativas e incluso de otros sectores sociales del municipio durante este proceso en convenio con la Universidad de Nariño. Para iniciar este evento, los invito a todos los presentes a ponernos de pie para entonar las notas musicales inicialmente del himno de la República de Colombia. Vamos a entonar las notas del himno del municipio de Pasto. Siglos de pena
conectarse, por favor, estamos en esta transmisión en directo a través de Telepasto, Mirada Sur y nuestros distintos medios digitales. El proyecto Piensa logrará la formación de una sociedad pastusa más equitativa, basada en la convivencia responsable entre seres humanos educadores de forma innovadora para los saberes y la alternatividad. Escuchamos a continuación las palabras del doctor Henry Barcomelo, secretario de Educación del municipio de Pasto. Muy buenos días a toda la auditorio que nos acompaña de múltiples instituciones, estudiantes y maestros, a nuestra mesa de honor, al pedagogo Marco Raúl Mejía, bienvenido al sur, al doctor Álvaro Torres, a Piedad, al equipo de educación, a todos los maestros que en este momento nos están viendo en Colombia. En Colombia hoy hay mucha expectativa de lo que significa ser sur en el terreno educativo. Los pueblos como el municipio de Pasto, bajo el liderazgo de nuestro alcalde, el doctor Pedro Vicente Obando, un educador que le apuesta el alma para mover el pensamiento y unas pedagogías críticas en Pasto, hemos decidido incidir para que estos pueblos como el nuestro hagan pausas y empiecen a recorrer nuevos caminos. Sabemos de los múltiples saberes que hay en cada institución del municipio de Pasto, de una riqueza enorme en el sector rural, en el sector urbano, en el páramo, en el río. Y desde esos lugares hemos empezado a construir un proyecto innovador, desde sus saberes, desde la alternatividad, para que en Pasto sigamos mejorando esta educación que tenemos, para que desde Pasto nos sigamos haciendo preguntas: ¿cuál sociedad, cuál hombre, cuál ser pastuso, cuál educación, para cuál paz en estos momentos extraordinarios e históricos donde la educación tiene que jugar un papel muy importante en tejer y construir la paz? Esa paz solamente es posible construirla convocando a los actores de las comunidades educativas. Llevamos casi un año recorriendo los territorios, las instituciones educativas, para abordar para dónde debe ir la educación en Pasto. Y de ahí nace el proyecto Piensa, y que convenio con la Universidad de Nariño, hoy queremos hacer una reflexión desde una mirada externa, de afuera, de un pedagogo como es Marco Raúl Mejía, a quien conocemos hace mucho tiempo, para que desde una mirada crítica nos haga lectura de cómo va nuestro proceso. Hay caminos nuevos que se nos vuelven en el tiempo largos por las nuevas aventuras que tenemos que asumir. Y en Pasto somos un referente muy importante en la educación. Me alegra enormemente encontrarme hoy con estudiantes, con educadores, y desde aquí, desde este auditorio, a las instituciones educativas, a las comunidades educativas, a los maestros y maestras que en este momento nos están viendo, hoy queremos aprovechar al máximo esa mirada que tiene Marco Raúl frente al proyecto Piensa. Por eso, Marco Raúl, bienvenida a este sur que sigue soñando una nueva educación, que sigue soñando unas pedagogías críticas, con una educación pertinente para que en contexto nuestro pueblo, el municipio de Pasto, su educación incida en el buen vivir. Bienvenido, Marco. Muy bien, después de escuchar al doctor Henry Barcomelo, vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso al doctor Marco Raúl Mejía, con una gran trayectoria, especialista en pedagogía de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, también magíster en Educación y Desarrollo, licenciado en Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Ha trabajado con proyecto interdisciplinario de investigaciones educativas en diferentes partes, con una gran experiencia en la labor educativa.
Doctor Marco Raúl Mejía, bienvenido. Buenos días. Yo quisiera primero dar un agradecimiento por la invitación que me han hecho para reflexionar un poco sobre lo que ha sido este primer acuerdo básico al que han llegado sobre Piensa, somos de alas, no de jaulas. En ese sentido, este proyecto innovador educativo municipal para los saberes y la alternatividad. Y quiero agradecer por la confianza, pero también por lo que he aprendido leyendo este texto, que me ha llevado a tener que reflexionar sobre una serie de asuntos que he venido trabajando. Por eso, como el texto está escrito, yo no voy a hacer síntesis del texto, más estoy haciendo es una invitación a todas y todos, no solo los encargados de educación, sino los encargados de política pública, para que lo lean. Y yo quisiera plantear utilizar este tiempo lo mejor posible en 4 momentos. En un primer momento quisiera decir que por qué para mí este texto es una grata sorpresa, y una grata sorpresa a la luz un poco de las cosas que yo hago y trabajo en el país y en otros lugares. En segundo momento quisiera mostrar cómo en el texto, hoy que hablamos de innovación, hay una novedad que emerge. ¿Y cuál es esa novedad que emerge en medio de un momento contradictorio hoy a nivel mundial por la educación? Y en tercer momento quisiera plantear por qué en este proyecto planteado como una propuesta para la ciudad, ya lo que hemos llamado hace rato en educación, innovación y alternatividad, se hace pedagogía y se hace caminos de pedagogía. Y un cuarto momento que me parece definitivo es la manera como el texto nos muestra otros caminos de construir política pública, pero a la vez exige seguir construyendo política pública con él. Rápidamente sobre el texto, como digo, es una invitación desde mi lectura para que puedan entrar a profundizar en él, porque no tiene sentido leerse un texto para repetirlo cuando precisamente está la posibilidad de conocerlo. Y quisiera plantear que hoy el gran problema a nivel mundial de la educación es que la educación tiene que dar respuesta a un mundo nuevo que están haciendo, y a un mundo nuevo que el premio Nobel de Física, George Charpak, lo llamó un tiempo de mutación, y que cuando él lo afirma, dice que esa mutación que estamos viviendo en el actual momento en la historia de la humanidad se asemeja solo una vez atrás, en otro momento de la historia de la humanidad, al comienzo del Neolítico, el surgimiento del mundo de la agricultura hace 12.000 años. Entonces yo quiero leer este texto en esa clave, en una clave en donde hay un mundo en cambio, y en ese mundo en cambio tenemos que darle respuesta. Si lo pudiéramos sintetizar, la humanidad necesitó, para que ese fundamento para el cual se construye la escuela en el mundo del capitalismo y también cuando hubo socialismos, esa escuela se construyó para cumplir una función en la sociedad. Y eso estuvo orientado un poco por lo que se han llamado las revoluciones industriales.
Y para poder hacer el signo del tiempo que estamos viviendo, podemos decir que este tiempo es un tiempo en el cual, mientras la modernidad necesitó 250 años para hacer 2 revoluciones industriales, en los últimos 50 años hemos vivido 2 revoluciones industriales. Por eso el premio Nobel dice que estamos en un tiempo de una mutación histórica profunda. Por eso creo que, viendo los jóvenes y las jóvenes, estamos en un momento en el cual ustedes son depositarios de todos esos cambios y lo están viviendo un poco de una manera acelerada, y la escuela muchas veces se está quedando de esos cambios. Por eso estos jóvenes de estos días son hijos de San Google, porque encuentran que en San Google consiguen un profesor que sabe más que cualquier profesor, que cualquier palabra que le coloquen le trae miles de definiciones y de explicaciones. Y ese profesor que ustedes tienen le va a poder dar la que él tiene, y si tiene un poco de cultura le va a explicar algunas más. Pero que también en estos días ustedes viven la gran industria cultural, una gran industria cultural que por momentos al mundo de los jóvenes los pone a que prefieren ver películas, ver videos, que sentarse a leer un libro. Pero también ya nos comenzamos a tener expresiones de 4ª revolución industrial en la realidad aumentada, en estos mundos que comienzan a llamar de la nube, en donde la información comienza a cumplir otra función. Pero para la educación, estos asuntos del mundo que está cambiando, yo estoy terminando un texto sobre eso, de una serie que tengo sobre globalización, un 3er tomo que trata de explicar esto. Los 2 lugares de más profundo cambio es las instituciones. Estos cambios ponen en crisis a la institución de todo tipo. Recuerden que en Occidente han existido 4 grandes instituciones: la política, la religión, la familia y la escuela. Y la escuela, que es la más joven, es la que más queda revolcada con estos grandes cambios. Pero también el gran problema de la educación es que el grupo humano en donde se ven más claro esos cambios son los jóvenes y las culturas juveniles de este tiempo. Dicho en una forma un poco gráfico, hoy al pobre profesor, que es apenas un migrante digital, le toca enseñarle a un nativo digital y tener que reconocer que de pronto ese nativo digital sabe más cosas que él, algo que era insospechado hace 30 años, pensar que alguien que tuviera menor edad que uno tenía algo que enseñarle a uno, y eso produce un trueque, produce un cambio distinto. Eso se ha acuñado hoy en una discusión internacional muy bonita que se llama diálogo de saberes, la necesidad de una educación más fundada en el diálogo de saberes que en las formas tradicionales de la enseñanza. Pero ¿dónde se manifiesta claramente estas transformaciones en educación? En estos días en Colombia se ha hecho mucha laraca porque se van a aplazar las pruebas a ver de este año. Entonces dicen, es que hay cambio de gobierno. Otros se ponen más serios y dicen, es que no hay plata. Otros se ponen más serios y dicen, es que estamos haciendo unas pruebas mucho más científicas. Mentiras. Lo que pasa es que para poder hacer pruebas para este mundo que está cambiando, decidieron cambiar las pruebas internacionales. Y las pruebas PISA que vienen este año ya están diseñadas con una nueva manera de entender el conocimiento, con una nueva manera, no sabemos cómo van a ser. Pero
Esas pruebas PISA, lo que sí sabemos es que la contrataron con el grupo Parsons de los Estados Unidos, que es el gran grupo que hace pruebas en Estados Unidos, que se especializó en pruebas, antes tenía editorial, y que le está haciendo esas pruebas a la OCDE, ese club al que acaba de entrar Colombia. Y entonces, ese grupo Parsons, hoy en la industria del conocimiento es el gran productor de esas pruebas. Les doy un dato. Vende más en Estados Unidos ese grupo Parsons en pruebas estandarizadas que el total de las entradas a cine durante un año en los Estados Unidos, o de las entradas a ver el básquetbol de las grandes ligas norteamericanas. Es decir, el que cambió fue el mundo. Por eso estamos frente a un nuevo escenario. Y ese nuevo escenario hace que la palabra innovación se ponga al orden del día. Si hay una palabra, no solo en educación, la palabra innovación en la industria, en tecnología. Yo a veces, cuando hago talleres sobre ese asunto, pongo a la gente a pensar. Aquí no tenemos tiempo porque tenemos transmisión y todas estas cosas, pero pongo a la gente a pensar cuántos modelos de televisores conoce y ha visto a lo largo de su vida. Y el lugar más visible de eso es en este último periodo ver que desde que emergieron los televisores LED, han existido 9 generaciones de televisores en 4 años. Y ese es un ejemplo de que estamos frente a una innovación permanente de todos esos procesos. Por eso, la innovación llega a la educación, porque la innovación se convierte en el factor fundamental para colocar al día la industria, la tecnología. Y por eso, la innovación se va a volver uno de los asuntos fundamentales de la sociedad de hoy. Yo llego a sostener que la gran crisis de la universidad es que a la universidad le llegó un cuarto elemento en la constitución de Occidente, y es la innovación. Y ahora a la universidad le va a tocar no solo hacerse responsable del proceso de formación, del proceso de investigación, del proceso de extensión, sino que ahora va a tener que ocuparse de ese asunto de la extensión. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Y que tiene que ver con lo que nos tiene hoy reunidos. La gran tensión que se gesta hoy es una tensión para dar respuesta a este mundo de cómo formamos ciudadanos y ciudadanas del mundo e hijos de la aldea. Es decir, por eso la gran novedad, desde mi punto de vista, que está presente en el proyecto Piensa, es que Piensa resuelve el problema de la pertinencia, planteándonos que quiere formar ciudadanos y ciudadanas del mundo, pero hijos e hijas de la aldea. Y esa es una gran novedad. ¿Por qué? Porque hoy en el mundo mucha gente anda en la carrera loca de modernizar las instituciones para esas transformaciones, pero no está teniendo en cuenta la aldea, no está teniendo en cuenta el mundo en el que vive. Por eso, carrera loca de estándares, carrera loca de competencias que nos las trazan internacionalmente y vamos a hacerla. Pero hoy hay una discusión internacional muy fuerte y muy potente sobre eso. Por eso, mientras el pie en ser hijos e hijas del mundo nos dice cómo nos insertamos en la globalización, cómo nos insertamos en el cambio de época, Piensa, construye una tensión entre eso, planteándonos que no hay educación, no hay escuela
que no tenga un pie en los territorios y en el contexto. Y creo que la novedad de Piensa, para darle respuesta al mundo de hoy, en el sentido de que se está haciendo, no porque aquí esté ya la respuesta, pero que uno alcanza a ver como bondad de eso que se trabajó, es que Piensa plantea que estamos viviendo un mundo global, un mundo donde no hay mundo global sin su correspondencia local. Y en ese mundo global es el lugar en el cual es necesario plantear y revolver para hacer la escuela de otra manera. Y ahí emerge la innovación. Por eso el proyecto se llama Proyecto Innovador Educativo Municipal para los Saberes y la Alternatividad. Y la innovación, entendida en este documento, está colocado en las dos puntas, porque uno pudiera decir, está pensado muy desde el sur, se puede hacer la anotación, pero no olvida las tecnologías, no olvida lo virtual, no olvida que ese otro mundo existe también paralelo a esos procesos. En ese sentido, Piensa nos coloca a los que nos movemos en estos escenarios, en toda la discusión nacional e internacional, nos coloca un horizonte del sur y un horizonte epistemológico del sur, que hoy en toda la discusión mundial tiene grandes autores, que tiene grandes pensadores y que nos coloca en ese horizonte. Por eso, cuando nos planteamos ser ciudadanos y ciudadanas del mundo, nos planteamos por la manera como se manifiestan en estos territorios la ciencia, el conocimiento, la tecnología, los nuevos lenguajes, la información, las nuevas formas de comunicación, los procesos investigativos. Y es interesante, después de leer varias veces el texto, cómo esos temas están abordados en el texto. Pero lo aborda diciendo, esto es muy importante. Y allí nos aparece claramente un componente, y es que esos elementos de la ciencia de hoy, del conocimiento, de la tecnología, la comunicación, etcétera, se da en este territorio. Y cómo este territorio ha sobrevivido a la homogenización cultural, a una homogenización cultural de tipo eurocéntrico, que ha hecho dos ejercicios. Un primer ejercicio, un control biótico sobre la naturaleza. Ha separado lo humano de la naturaleza con el desastre ambiental. Ese desastre ambiental es fruto de esa primera separación que no tenemos tiempo de desarrollar, pero que está a la base de la cultura de la ciencia en Occidente. Volvió a la naturaleza un objeto y se construyó la idea de que el rey de la creación éramos nosotros, los hombres, porque eran sociedades patriarcales, no las mujeres. Y no solo construimos esa mirada sobre el mundo, sino que construyendo esa mirada sobre el mundo, no solo volvimos objeto a la naturaleza, sino que construimos un relato en el cual el mundo se explicaba desde Europa y desde Norteamérica como centros de poder. Y eso es lo que se llama el eurocentrismo. Es una manera de contar el mundo desde un otro lugar que se considera el universal, el verdadero. Por eso, en el corazón de Piensa hoy, a la vez que acepta esos cambios, Piensa, quiere leer esos cambios desde otros lugares. Y dice, sí, ciencia sí, conocimiento sí, porque no es negar el eurocentrismo, es iniciar un nuevo tipo de relación en la escuela y en la educación para que ese eurocentrismo no sea la mirada única. Y por eso
en el texto, a lo largo del texto nos dice, allí están las cosmogonías, allí están los conocimientos. Por eso el proyecto se llama Proyecto Innovador Educativo Municipal para los saberes, porque no solo nos reconoce ese conocimiento que corre por las políticas internacionales de los procesos transnacionales, sino que nos dice, aquí en este territorio hay cosmogonías, hay saberes, hay conocimientos, hay artes que configuran lo propio. Y nos muestra el carnaval como una expresión de eso. El carnaval de blancos y negros como el lugar en el cual, por fuera de esa educación tradicional, toma forma una organización distinta del ser pastuso, de ser del sur. Es decir, nos emerge un sur, y nos emerge un sur que nos dice que es necesario construir política pública y que nos muestra que es posible hacer política pública de otra manera. Es decir, que la escuela debe ser reconfigurada para que sea capaz de atender, ser ciudadanos y ciudadanas del mundo, pero ser hijos e hijas de la aldea. Y en ese sentido, nos propone un diálogo de saberes basada en la interculturalidad y en la interculturalidad de un conocimiento que se relaciona con el diálogo de saberes, que podremos decir de pronto que hay que acabar de ajustar para hacer un equilibrio entre eso, pero en la propuesta está unir en el mundo de la educación las dos tradiciones. La tradición que nos llegó a través del descubrimiento, porque acuérdense que, entre comillas, descubrimiento, aquí no había nada que descubrir. Dicen algunas visiones que la gente que vivía aquí llegó hace 40.000 años, otros dicen que hace 20.000, otros que hace 15.000, y los que dicen que nos descubrieron apenas en 1492, hace 500 años y algo. Entonces, hay dos tradiciones que deben ir a la escuela. Hay dos tradiciones que están en el proceso. Por eso, esa es la primera gran fuerza de Piensa: pertinencia. Y pertinencia en los territorios. Y pertinencia que es capaz de producir el diálogo entre una tradición occidental y las particularidades de nuestra tradición. Pero uno de los lugares más interesantes, cuando uno lee lo de Piensa, es que para nosotros en educación estamos llenos de discursos, estamos llenos de propuestas, estamos llenos de concepciones. Y la gran crítica que hoy hacemos es que en educación, propuesta que no es capaz de volverse pedagogía y metodología, son discursos sociológicos, políticos, psicológicos, antropológicos, biológicos. Y ese va a ser para mí la gran apuesta de Piensa. Porque cuando Piensa habla de que es un proyecto innovador, educativo, municipal, para los saberes, nos dice que es para la alternatividad. Y a mí pudiera decir, en el sentido que llamo este tercer punto, en Piensa, la alternatividad se hizo pedagogía. Y se hizo pedagogía desde un lugar. No fue sentarse a pensar los sabios de la universidad y la Secretaría de Educación, ahora qué pedagogía le ponemos a esta gente. No. Piensa, según lo leído, fue a buscar en los territorios la riqueza existente.
Y por eso esta propuesta no solo da respuesta a estos tiempos, sino que también nos comienza a mostrar los nuevos caminos de la pedagogía en estos tiempos. Y vemos allí mezcladas que fueron y vieron cantidad de instituciones que el tiempo no nos da para hacer mención de ellas, pero que están en Piensa con nombres propios, en donde tenemos la transversalidad, donde tenemos todos los elementos de inteligencias múltiples, la diversidad, la investigación, los proyectos, el aprendizaje problematizador, la integración, la investigación y la producción, etcétera, etcétera. Es decir, Piensa sale de las cosas que ya existen en el territorio pastuso. Y cuando hace eso, Piensa nos comienza a construir una escuela, y una escuela que cuando resuelve el asunto de la comunidad en la última parte, es una escuela que se piensa como comunidad. Y al pensarse como comunidad, y creo que ese va a ser uno de los grandes retos, si este material no es capaz de volver a ir allá de los lugares donde salió, va a terminar como otro documento para colocar en la biblioteca. ¿Cómo se va a volver? ¿Y cómo se va a volver? Para que a partir de leerse a sí mismo se muestre esa reconfiguración de la escuela. Por eso, desde los marcos conceptuales en que nos movemos, yo en este primer elemento de la propuesta veo un elemento que es fundamental hoy en los procesos pedagógicos, y es la emergencia de las geopedagogías. Es decir, este tiempo de cambio, este tiempo que vivimos, nos muestra que las pedagogías que traíamos no son suficientes para explicar el nuevo mundo y para movernos con niños, niñas y jóvenes que corresponden a un momento de cambio profundo en la vida de la humanidad, y que si queremos hacer una escuela pertinente para ellos en el siglo XXI, tenemos que hacer el doble ejercicio, porque la geopedagogía no es solo el territorio físico. Y en ese sentido, Piensa en su desarrollo, nos entrega los dos elementos coincidentes de las nuevas pedagogías. Uno, las pedagogías que tienen que ser reelaboradas desde los contextos y los territorios. Pero nos entrega dos, las nuevas maneras del conocimiento. Y uno alcanza a ver que en muchas de las experiencias de innovación que se consultaron ya hay un intento de resolver pedagógicamente esos asuntos de las nuevas maneras del conocimiento. Y esas nuevas maneras del conocimiento se relacionan con los saberes, y se relacionan con los saberes para construir esas geopedagogías de este tiempo. Pero también aparecen las tecnologías. Y aparecen las tecnologías como nuevos mediadores del hecho pedagógico. Y como mediadores del hecho pedagógico aparece también la investigación, aparece la realidad virtual y aparecen también los nuevos contextos éticos y morales derivados de esos cambios y derivados de ser de acá y no ser de otro lado. Porque lo que nos lleva, Piensa, es a decir: abramos el follaje al mundo, pero hundamos profundamente las raíces en nuestra tierra a la que nos debemos. Y esa relación de un follaje que se abre al mundo, pero alimentado desde lo más profundo, nos muestra que la crisis, y creo que acá hay un llamado, y espero que lo hayan pensado los profesores que acompañaron este proceso de la universidad, porque el mismo proyecto devela la crisis de la formación de maestros. Y nos muestra que hay una profunda crisis de la formación de maestros y maestros. Pero ya en Piensa, curiosamente, van a aparecer tres elementos
que ya se están haciendo acá en experimentación, por donde hay muchas búsquedas en el mundo. Uno, el fundamento de la nueva formación es la práctica. Porque el quehacer del maestro y la maestra se diferencia del quehacer de cualquier profesional en la sociedad o de cualquier profesional que educa, en que necesita la pedagogía. No es posible hacer el ejercicio educador sin pedagogía. Pero además nos muestra un segundo elemento de esas cosas internacionales que uno conoce, que se están dando, y hay una formación in situ en el lugar de trabajo. Porque es esa práctica la que nos muestra cómo los proyectos que se tienen que hacerse realidad en el lugar. Por eso, la continuidad de Piensa tiene que volver a la escuela y va a tener que pensar el cómo va a construir las comunidades para hacer real esa posibilidad. Pero esa formación in situ nos abre a un nuevo tipo de comunidad. Son comunidades que son mucho más allá que comunidades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un gran principio, y estamos asistiendo en el mundo a unos procesos donde parte de la formación se hace a través de maestros y maestras que aprenden de otros maestros y maestras y de sus innovaciones. Y esto va a requerir que revolvamos para construir las comunidades de otra manera. Por eso tenemos una comunidad de práctica. Ojo, no hay comunidad de aprendizaje sin comunidad de práctica. Porque la práctica comienza a ser un nuevo lugar epistemológico, un nuevo lugar social de formación. Y entonces tengo comunidad de práctica y ella se constituye en comunidad de aprendizaje. Pero es una comunidad de aprendizaje y de saber, porque no es posible que ese aprendizaje no se convierta en saber, porque va a volver al maestro y a la maestra productor de saber y conocimiento. Por eso la cuarta comunidad es comunidad de conocimiento. Pero hay una quinta comunidad. Nuestras instituciones se tienen que volver comunidades de innovación. Y ese va a ser uno de los grandes retos para devolver estos proyectos, esta propuesta a las comunidades. Pero en últimas, la sexta comunidad es la más importante. Yo puedo quedarme en una comunidad de práctica, de aprendizaje, de saber, de conocimiento, de innovación, pero las tenemos que volver comunidades de transformación, porque son comunidades para transformar la escuela, transformar la sociedad, transformar a las personas que van a la escuela. En el sentido de Paulo Freire, la educación no cambia a la sociedad, pero sí cambia a las personas que van a transformar la sociedad. A manera de cierre, creo que otro asunto importante, el cuarto, en esa relectura transversal que yo hago tratando de interpretar a Piensa, es que Piensa nos muestra otra manera de construir política pública educativa. Y nos muestra que no es posible seguir construyendo política pública desde los escritorios, desde las oficinas, que es necesario hacer el cruce y una alianza profunda con los agentes de la política, con el maestro, con la maestra, con los directivos, con los estudiantes, con las estudiantes, con los órganos que se han creado para dar representatividad y construir democracia. Por eso, este es un llamado. Y es un llamado porque tenemos que preguntarnos entonces, ¿cómo garantizamos? Y yo tengo que decir aquí, no podemos seguir permitiendo
que la educación esté manejada por cualquier político que llegue, que se la entreguen a cualquier político a nivel nacional o a nivel local, como parte de unas cuotas políticas y en gente que no sabe de educación. Pero también, no solo basta con que sepa educación, es necesario que haya vivido la experiencia de la escuela. Y haya vivido la experiencia de la escuela para poder saber que un cambio no se decreta, que un cambio no es simplemente un ejercicio de ser ordenado a través de un poder, sino que la escuela es esa concertación de comunidades. Por eso yo aquí hago un llamado también al sindicato. Yo, que he transitado caminos de movimiento pedagógico, pensé que un día iba a estar en algún lugar hablando de estas cosas, propiciado por un sindicato, pero curiosamente vengo convocado por una Secretaría de Educación con particularidades especiales. Pero también hay que decirle al sindicato que es la hora de refundar el movimiento pedagógico, que hoy la pedagogía es el elemento central en donde se disputa el futuro de la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando el capitalismo hizo la primera homogenización biótica, controló la naturaleza. Cuando hizo la segunda, la cultural, controló el discurso y la explicación del mundo. Y ahora se está produciendo la tercera homogenización de la modernidad y es la homogenización de la escuela. Por eso hay un proyecto, el STEM, eso es lo que mueve PISA. Por eso están cambiando PISA en estos días, porque ya la prueba anterior no les da para el tipo de sociedad que ellos están prefigurando. Por eso proyectos como este son proyectos que nos sirven para comenzar a construir una alternatividad que no solo busca transformar la sociedad, sino que busca organizar de otra manera estos procesos. Por eso hay que decirle al sindicato que vuelva sobre el movimiento pedagógico y que deje de que esa forma del movimiento pedagógico, los CEID, sean parte de una repartija burocrática y milimétrica. Y es necesario que se vuelva a convertir en lugar de la pedagogía y de la disputa contra la tercera homogenización que el capital está haciendo a través de la escuela. Por eso yo quiero decirles gracias, felicitarlos. Creo que he aprendido mucho leyendo este texto. Creo que me ilusiona. Me volví viejo, me volví cano, creyendo que otro mundo era posible, que otra educación era posible. Y puedo seguir soñando porque lo he encontrado acá un poco en este texto. Quisiera cerrar, porque algunos dirán, esto es claro, se dice, y qué bueno que el sur. Yo escribo normalmente utilizando mis hojitas y curiosamente en estos días estaba terminando un texto sobre sistematización para una publicación que vamos a hacer internacional. Y yo cierro esa publicación con la Declaración de Venecia de 1986. Y me la encontré de pura casualidad, pero es casi como si lo pudiéramos colocar de epígrafo a piensa en cuanto a lo que buscó en esos otros tiempos, cuando en el escenario internacional había contrapartes para discutir y no solo construir un mundo único. Dice la Declaración de Venecia: la enseñanza al uso de la ciencia mediante la presentación lineal de los conocimientos oculta la ruptura entre la ciencia contemporánea y las visiones ya superadas del mundo. Reconocemos la urgencia de buscar nuevos métodos de educación que tomen en cuenta los avances de la ciencia que hoy se armonizan, ojo, con las grandes tradiciones culturales y cuya conservación y estudio más profundo son fundamentales para la humanidad. Muchas gracias.
Agradecemos la participación del doctor Marco Raúl Mejía, quien ha compartido sus conocimientos y las distintas experiencias en este importante proyecto de Piensa, que ha contado también con la vinculación de la Universidad de Nariño y que, por supuesto, con el apoyo y el conocimiento y el saber y la participación activa de los educadores, de los docentes, de cada uno de los rectores, pues se va a fortalecer. El proyecto innovador educativo municipal para los saberes y la alternatividad Piensa a mediano y largo plazo será reconocido definitivamente a nivel local y a nivel nacional. Un agradecimiento especial al doctor Henry Barcomelo, de igual forma a la especialista Piedad Figueroa, al doctor Álvaro Torres Mesías, agradecimiento especial a todos los docentes presentes y aún más a toda la comunidad estudiantil de las diferentes instituciones educativas oficiales que nos acompañaron a compartir esta importante conferencia y nuevamente al doctor Marco Raúl Mejía, muy amable, y que este proyecto siga adelante como un espacio para pensar de forma continua desde las instituciones educativas municipales y la sociedad, la educación que los habitantes del municipio de Pasto merecen. Un agradecimiento a todos los televidentes quienes nos sintonizaron a través de YouTube en segunda conferencia Piensa y en los distintos medios digitales. A todos ustedes muchísimas gracias por su compañía y despedimos esta transmisión con toda esta información a través de Telepasto Mirada Sur.